Gracias, ¿verdad? Bueno, entonces, muy buenas noches para todos. Hoy es 24 de marzo y estamos en nuestra sesión de contextualización de la unidad 3 del curso Modelos Educativos. Buenas noches, repito, para todos. Adriana nos está saludando y agradezco esa comprensión que tuvieron por el traslado de la sesión de ayer a hoy. Para mí, pues, era importante contar con su anuencia, digamos, en este ejercicio que de alguna manera es colaborativo, tanto de ustedes hacia mí como de mí para ustedes. Entonces es una construcción aquí que estamos haciendo en conjunto. Bien, aquí hoy estamos reunidos 3 NRC. Hola Diana, mucho gusto. Hola, profe. Estamos reunidos entonces 3 NRCs, el 471, el 472 y el 473, ¿cierto? Ya hemos pasado por un ejercicio interesante. Voy a hacer un pequeño recuento de las dos unidades que nos anteceden. En la primera unidad, recordemos un poco que trabajamos esos conceptos que como docentes trabajamos diariamente, es decir, construimos desde nuestra cotidianidad y desde nuestra labor como docentes, conceptos que decíamos en ese momento están un poco, digamos, a veces los decimos de una manera no muy precisa o los elaboramos indistintamente. Entonces, decimos pedagogía, educación, aprendizaje, didáctica, en fin, enseñanza, pero las decimos un poco así como en la cotidianidad, como desde lo empírico. Aquí siguen saludando, mucho gusto a Joana, está también Nubia, a todas y todos bienvenidos. Bien, entonces ahí hicimos un ejercicio de situar y de fortalecernos teóricamente con esos materiales, tanto el básico, que es el de show, recuerden ustedes, como los materiales de apoyo que teníamos ahí. En esa unidad trabajamos de manera colaborativa, individual. ¿Y qué hicimos después de esa actividad? Y empezamos a hacer un debate interno frente a dos posturas muy claras que se nos presentaron, y es básicamente cuáles son esas instituciones educativas y su rol y su misión y su responsabilidad frente al fenómeno educativo. ¿Es solamente de ellas esa responsabilidad o la sociedad entera forma parte también de esa construcción que hace cada país, de estos países nuestros, en el ejercicio de fortalecer desde la educación toda nuestra condición de ciudadanos y de, digamos, personas que tienen una identidad muy específica y muy particular? Entonces, revisar obviamente ese ejercicio después de la construcción que habíamos hecho de cada uno de estos conceptos, pues era un ejercicio valiosísimo, ¿cierto? En el ensayo. Acá entonces iniciamos con la unidad 2, que ahí sí nos da la apertura muy importante del trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo en este curso es esencial en la medida en que vamos a conocer experiencias pedagógicas, prácticas pedagógicas de otros compañeros que seguramente no están en nuestro entorno cercano. Entonces, por eso es muy interesante que personas, digamos, que no se conozcan mucho o que no tengan una práctica pedagógica en instituciones iguales, puedan compartir estos equipos de trabajo, porque digamos, la intencionalidad o el propósito básicamente es que conozcamos de otras prácticas pedagógicas y las podamos fortalecer con nuestra experiencia. Eso básicamente inicia entonces con la unidad 2, que es como contar un poquito lo que hemos hecho, cuál es nuestro referente,
de ese aprendizaje, sus bases biológicas y empezar a plasmarlo en un video que estamos en revisión. Les comento que en este momento pues yo estoy revisando uno a uno los trabajos que ustedes han enviado y pues en esta semana, como saben, la nota de esa actividad estará ya en su plataforma. Igual las observaciones que tengan ustedes frente a mi retroalimentación, bienvenidas como siempre. Y entonces hoy iniciamos nuestra unidad 3. Para esta unidad 3 voy a permitirme compartir entonces esta pantalla, que es básicamente la pantalla que me muestra a mí. Voy a empezar por la agenda como para contextualizarles un poco en qué estamos. Espérenme, ¿qué me están pidiendo ya? Bien, si tienen alguna pregunta, por favor la expresan, porque en este momento estoy trabajando desde el aula, entonces seguramente no voy a ver que han levantado la mano o algo así, o han escrito por el chat. Bien, entonces acá tenemos la agenda y acá tenemos la unidad 3, ¿sí? La unidad 3 tiene dos actividades, una actividad... las dos son modalidad colaborativa. Y tenemos una actividad 7 que se llama línea de tiempo de las teorías tradicionales. Esa actividad inicia con la unidad, ¿cierto? Inicia el 22 de marzo y tiene 2 semanas para su realización. Es decir, ustedes deben subirla a la plataforma hasta el 4 de abril. Ustedes tienen tiempo para subir esa actividad a la plataforma, ¿sí? La otra actividad es la actividad 8, que es colaborativa igualmente, que es una infografía de modelos pedagógicos. Por eso es que acá esta unidad se llama Teorías Tradicionales y Teorías Contemporáneas. Con esta infografía damos apertura a las teorías contemporáneas, que es el fuerte de la unidad 4. Esa la vamos a ver, digamos, en el mes de abril, por allá hacia el 20 de abril más o menos estaremos haciendo nuestra reunión para trabajar esa contextualización de nuestra última unidad, ¿cierto? Entonces, la actividad 8, que es la infografía, inicia el 5 de abril y ustedes deben subirla el 18 de abril igualmente. Son 2 semanitas también que tienen para desarrollar ese trabajo. ¿Listo? Bien. Si no hay preguntas hasta ahí, me voy ahora sí al curso como tal y vamos a trabajar entonces la unidad 3. Aquí estamos presentando esta unidad. Voy a ampliar un poquito esta ventana para que la podamos ver y cómo nos contextualiza un poco el aula, la unidad. Nos dice básicamente que en esta unidad lo que vamos a hacer es revisar, conocer, afianzar seguramente, porque muchos de nosotros, ustedes en su labor docente, trasegan todo el tiempo con este tipo de teorías. ¿Cuáles son esas teorías que fueron dominantes en el siglo pasado? Recordemos que seguramente surgieron a finales del siglo XIX y se fortalecieron muchísimo en la primera mitad del siglo XX, digamos hasta 1950, un poco antes, estamos trabajando esas teorías de una manera muy fuerte. En Colombia, como en todos los países de Latinoamérica, a pesar de nuestra tradición eurocentrista, ¿cierto? Por esa obvia historia que conocemos todos, independientemente de eso, el legado pues de estas teorías son un poco más tardías que por supuesto en Europa, pero igualmente nosotros las trabajamos de una manera permanente, cotidiana. Esta es entonces la contextualización inicial que queremos dar y quiero dar como el argumento de por qué es tan importante que en modelos educativos trabajemos esas teorías en particular, ¿cierto?
¿Por qué es esencial que como docentes estemos trabajando justamente y conozcamos en detalle todas estas teorías de aprendizaje que son esenciales para nuestro trabajo, como les digo, ya en la cotidianidad o simplemente como caja de herramientas de modelos educativos que estemos construyendo? ¿Sí? Muchos de nosotros fuimos formados bajo esos modelos pedagógicos, bajo esos modelos educativos, ¿sí? Y tenemos muchos, digamos, ¿cómo se dice? Como esas actitudes o esas perspectivas o esos enfoques en algunas de nuestras prácticas pedagógicas. Desarrollamos todavía eso. Incluso en Colombia, ustedes más que nadie, por supuesto, conocen que algunos de los proyectos institucionales pueden decirse que son constructivistas, pero algunos de nuestros compañeros docentes son claramente conductistas, ¿verdad? O hacen reiteradamente prácticas de refuerzo que está, digamos, de alguna manera enmarcado dentro del terreno del conductismo. O básicamente nuestros directivos docentes igualmente están inscritos en una teoría o en un modelo que se señala básicamente dentro de estas teorías tradicionales. Eso de ninguna manera hay que juzgarlo, ni más faltaba. Por supuesto, yo soy una persona que reivindico, por ejemplo, esa utilización de esas teorías tradicionales cuando realmente uno las requiere. Yo, por ejemplo, con ustedes soy permanentemente conductista cuando los saludo el día lunes y adicionalmente les envío una frase que trato de que motive la escogencia de esa frase. Debe ser una frase que motive, por supuesto, y que abra la semana que vamos a trabajar. Entonces, esos son rasgos efectivamente conductistas, los acostumbro a eso desde el comienzo. Y fíjense que el día viernes, para no interrumpirlos el fin de semana, en lo posible hago el cierre de la semana, ¿sí? Recapitulando un poco lo que hicimos. Entonces, son herramientas que instrumentalizan un poco un modelo pedagógico o una teoría de aprendizaje que de ninguna manera uno puede decir que está, digamos, en desuso. Generalmente la estamos aplicando. Entonces, por eso es tan importante situar acá esas teorías que fueron el fundamento para posteriores desarrollos en la educación. Bien, ¿qué decimos acá igualmente? Que vamos a desarrollar unas competencias que están muy ligadas al tema de investigación. Como siempre en modelos educativos, fíjese que todo el engranaje o todo el enfoque sistémico que puede tener la maestría básicamente está fortalecida por esa secuencialidad o de alguna manera esa alineación paralela que hacemos entre los diferentes cursos, y todo lo que ustedes hagan en algún curso se fortalece para desarrollarlo en el otro o les va, digamos, a servir, ¿cierto? Para esos desarrollos posteriores que ustedes hagan, por ejemplo, en su investigación particular que vayan a desarrollar, o si están inscritos en un proyecto sombrilla o algún elemento de estos que estamos desarrollando como investigación en un minuto y específicamente en la maestría, pues ahí les puede servir. Bueno, sin más, digamos ya más introducción, voy a hablar de la actividad 7, que es la línea de tiempo. Esta sí es una actividad referida específicamente a esas teorías que decíamos inicialmente, se afincaron de una manera muy fuerte en la primera parte del siglo XX, ¿sí? Entonces vamos a mirar la actividad, y aquí el verbo para mí fundamental es el tema del reconocimiento. Entonces nos interesa que el estudiante reconozca esas teorías de aprendizaje y esos modelos tradicionales que están atados a las teorías de aprendizaje, ¿sí? ¿Para qué nos interesa que lo reconozcan? Para que tengan una visión panorámica de esa educación tradicional que está ligada a muchos elementos que seguramente en la unidad anterior los vimos, por ejemplo, el tema de la conducta, la cognición, los procesos de la información, en fin, todo eso asociados a aspectos específicos de aprendizaje.
Entonces vamos a ir a la actividad. Igual que en las anteriores, fíjense ustedes que nuestro texto guía es el libro de Schunk. Este texto y el abordaje del capítulo para el caso de esta actividad 3, 4 y 5 les va a servir a ustedes muchísimo para ese examen de conocimientos por allá en el mes de mayo vamos a estar desarrollando, ¿cierto? Porque van a empezar a trabajar igualmente esta actividad, que es digamos, una tarea, entre comillas, si ustedes la quieren mirar así, esa línea de tiempo, recomiendo yo que sea elaborada de una manera muy centrada, rigurosa, muy detallada. ¿Para qué? Para que les sirva a ustedes posteriormente como una herramienta de trabajo permanente. Cuando ustedes hagan, por ejemplo, el examen, como les digo, de conocimientos, esta línea de tiempo para ustedes va a ser muy valiosa, ¿cierto? Para que ustedes la empiecen a pensar de esa manera. No solamente el hecho de entregar la actividad como tal, sino su utilidad posterior, su usabilidad, que es lo que estamos tratando de manejar acá en esta actividad en particular. Bien. Siguen llegando, bienvenidos a los que están llegando acá a esta reunión. Bueno, entonces decíamos que para esta trabajamos el texto de Schunk como nuestro texto base en los capítulos 3, 4 y 5. Tenemos 2 videos que recomendamos que lo revisen y adicionalmente 2 lecturas de apoyo, ¿sí? Una lectura de Fuenmayor y otra de González. Ahí entonces estamos trabajando un poco esas teorías desde algún elemento en particular. Sin embargo, yo quiero reiterar que, por ejemplo, como les decía en la reunión creo que anterior, muchos de ustedes en sus ensayos de la unidad 1 dieron unos aportes muy valiosos de fuentes, de referencias, de trabajos académicos que fortalecieron mucho esa visión del ensayo y que no están aquí, no están ubicados acá en estos documentos que nosotros, digamos, ubicamos acá como bibliografía complementaria, ¿cierto? Ustedes si quieren usar cualquiera, están en libertad, por supuesto, de hacerlo, de desarrollar esa línea de tiempo, pero esta es un poquito la indicación, que ustedes revisen estas lecturas de apoyo igualmente y el texto de Schunk, que es nuestro texto ahí como emblemático para el desarrollo del curso, ¿sí? Ahora veamos el desarrollo de la línea del tiempo. Entonces, ustedes van a trabajar 3 teorías, estas 3, ¿sí? La conductista, la cognoscitivista social y el procesamiento de la información, ¿sí? Entonces, estas 3 teorías las van a abordar desde estos 4 elementos. Antecedentes. Acá en antecedentes, ¿qué van a trabajar? Por ejemplo, ¿en qué época histórica surgió? ¿Qué estaba pasando en el momento? ¿Cuál es la implicancia, por ejemplo, que se da entre esos desarrollos del fenómeno educativo bajo una perspectiva en particular de una teoría específica y en lo que estaba sucediendo en el ambiente social, económico, político, cultural del momento? ¿Sí? Es claro que las cosas no surgen porque sí, sino que hay una cantidad de movimientos sociales que seguramente hacen que se geste una creación específica atada a algún hecho coyuntural o un hecho que viene construyéndose y que lo que hace es que desde la filosofía o desde la economía o desde la política empiecen a surgir entonces esas respuestas a una dimensión específica de la sociedad, ¿cierto? Entonces, aquí lo que queremos es un poco eso, que ustedes revisen qué antecedentes habían en el momento, qué permitió y que dio como la apertura a que efectivamente surgiera
ese enfoque teórico del que estamos hablando, ¿cierto? Entonces, esos serían, digamos, un poco los antecedentes que ustedes van a situar. Autores y etapas en los casos que apliquen. Entonces, ¿cuáles son los autores más importantes, más relevantes de cada una de estas teorías? En algunas teorías, fíjense ustedes, aplican algunas etapas que son como muy específicas y que marcan y definen esa teoría en particular. ¿Sí? Por eso aquí es claro cuando se dice y etapas en los casos que apliquen. Ustedes van a mencionar esos autores, digamos, esos logros que hemos detallado de alguna manera en lo que sigue, que son los aprendizajes pedagógicos, es un poco qué nos está dando esos autores y si esas etapas tienen que ver con alguna secuencialidad o con alguna evidencia clara de esos aprendizajes pedagógicos, ahí podemos empezar nosotros a relatar, ¿cierto? ¿A partir de qué? De nuestras experiencias significativas que podamos tener o básicamente de lo que se diga y se conozca de cuál es ese legado pedagógico que como instrumentos de trabajo, por ejemplo, o como herramientas de desarrollo posterior nos pudieron haber dejado estas personas. Hay, igualmente, ¿qué nos da, por ejemplo, como aprendizaje pedagógico el conductismo? ¿Cuál es el punto neural de ese aprendizaje pedagógico que nos puede dar el conductismo? ¿Sí? Y finalmente el tema de las publicaciones emblemáticas, entonces es el hecho mismo de que el texto es el texto cumbre de cada una de las teorías o los textos que yo podría como educador o como pedagogo revisar de cada una de estas teorías y que me da efectivamente un marco de trabajo en particular, ¿cierto? Entonces, ese es, digamos, los 4 elementos que ustedes deben considerar de cada una de estas teorías. Entonces, recalco, conductista, cognitivista social y procesamiento de la información. Esas 3 teorías estarían entonces ahí digamos, en esta primera parte del siglo XX, como les digo, y es lo que queremos que ustedes empiecen a indagar. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Fue clara la exposición de estos elementos? Una Sí, pregunta. señor. Ahí donde dice autores y etapas en los casos que aplique, ¿esas etapas se refiere pues a los casos cotidianos en donde se apliquen esas situaciones? No, ¿O a qué se refiere esos casos? perfecto. No, digamos dentro de la misma teoría. Por ejemplo, fíjate tú, en la teoría, te voy a dar un ejemplo para contextualizar mejor, que me parece muy pertinente esa pregunta. ¿Por qué es pertinente? Porque seguramente uno lo puede tener claro acá, pero cuando empieza a desarrollar, le surgen esas inquietudes que son tan importantes. Por ejemplo, en esta teoría de procesamiento de la información, ustedes encuentran que ahí al interior hay una persona que se llama Gagné. Gagné es un pedagogo que empieza a desarrollar o fortalece mucho esta teoría del procesamiento de la información. Y él hace una serie de etapas rigurosas. Hay un rigor metodológico al interior donde nos podemos nosotros valer si queremos, por ejemplo, que ese instrumento sea parte de una investigación que yo quiera desarrollar utilizando la teoría de procesamiento de la información, ahí me sirvo de esa categoría que puede ser el aprendizaje y a partir de esa categoría empiezo a involucrar esos elementos que me da esta teoría del procesamiento de la información que podríamos mirarlo como etapas secuenciales de construcción del conocimiento pedagógico o cómo enseñamos nosotros a nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces, básicamente, es mirar si en el conductismo, por ejemplo, yo hablo de condicionamiento operante.
Cuando yo hablo de condicionamiento operante, estoy hablando de que hay algunas etapas para llegar al condicionamiento operante o que simplemente surge de esa manera. ¿Sí? Igualmente en el cognitivismo social, si yo empiezo a hablar, por ejemplo, de esos procesos que habla Bandura en este tema del cognitivismo social como teoría, entonces es revisar un poco esos elementos, ¿sí? O las cosas surgen así, todas de una vez, o si hay una rigurosidad, digamos, que va creciendo dentro de un proceso metodológico, que esos son los aportes o los aprendizajes pedagógicos que nosotros tenemos posteriormente con cada una de estas teorías. Entonces, a eso se refiere el tema de los autores y etapas en los casos que aplican. ¿Sí fue clara mi explicación? Ah, sí, profe, muchas gracias. Listo. Muchas gracias a ti. Bien. Entonces acá encontramos igual que en las anteriores que ustedes van a hacer, van a utilizar la aplicación que prefieran. Aquí hay unas recomendadas como una, digamos, recomendación, pero eso no quiere decir que sea obligatorio que ustedes la usen. Básicamente ustedes van a usar las con las que se sientan cómodos, con las que consideren que son más amigables, que puedan trabajarlas mejor. Sí, no hay ningún inconveniente que cambien y que utilicen lo que ustedes consideran que es mejor para el desarrollo de su actividad. ¿Sí? El formato de entrega, aquí lo miramos, entonces es un archivo en Word, Times New Roman 12, interlineado doble, incluye portada, introducción, la línea de tiempo se debe presentar como una imagen, pero también anexan ese link por si acaso, iba a decir por si las moscas, por si acaso no la puedo visualizar bien, entonces por favor me anexan ese link para yo poderla abrir. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí iría, además de las conclusiones y la lista de referencias. Quiero aclarar que en la rúbrica lo que vamos a revisar en la parte de norma APA y de redacción, ortografía, en fin, toda esta parte gramática, es esto de la introducción y las conclusiones y la lista de referencias. Esta parte es la que vamos a hacer. Igual que en el caso de la unidad de 2, un solo miembro del equipo la entrega y como les decía, está parametrizado, entonces básicamente cuando yo evalúe, les llega la evaluación a todos los del equipo. Tenemos 11 días, 4 horas todavía para realizar y recuerden tener en cuenta que cierra a las 23:49 del 4 de abril. Entonces, tener muy presente que si ustedes no suben con anticipación, 1 hora, 2 horas, en fin, acuérdense que a veces la plataforma se complica un poquito, se congestiona, entonces quisiera que tuvieran presente que esta actividad cierra a esta hora, o sea, ya no queda disponibilidad para que la puedan subir posteriormente, ¿de acuerdo? Aquí entonces vamos a mirar la rúbrica y vamos a abrir acá. Y entonces, ¿cuáles son los criterios de evaluación? Tenemos una introducción, la línea de tiempo, las conclusiones y lo que ustedes ya manejan de ortografía, gramática y redacción y normas APA. Entonces, miremos acá la introducción. Entonces, la presentación del contenido y de la finalidad de la línea de tiempo es clara y precisa. La línea de tiempo es la que tiene más valor, ¿cierto? El equipo presenta en la línea de tiempo los 4 aspectos de las teorías tradicionales y envían la imagen y el link. ¿Sí? Esa es entonces la segunda. Y finalmente las conclusiones se plantean, no sé si alguien, ahorita te doy la palabra, César, déjame terminar con la rúbrica y ya te doy la palabra. Dice conclusiones, se plantean conclusiones interpretativas y críticas sobre la línea de tiempo realizada de los modelos tradicionales educativos teniendo en cuenta cada aspecto relacionado, ¿sí?
Bien, ahora sí te escucho, César. Profe, gracias. ¿Sí me escucha? Perfecto, sí, señor. Profe, pues yo ahí pensaba, no sé, que, o sea, ¿serían 4 gráficas o sería una? Porque, o sea, yo decía, de pronto una, dos se apelluzca, no sé, o sacamos una gráfica por cada teoría, es decir, una conductivista, una conductiva y una de procesamiento. No entiendo, ahí como pensé que era así, pero no sé. Sí, señor. Yo pensaría igual que tú, que vamos a hacer una gráfica, es decir, una línea de tiempo que nos marque, digamos, cuándo surge cada una de estas teorías. Pero efectivamente, como tú dices, sería muy apeñuscado y podríamos trabajarla son tres teorías independientes, pero que la línea de tiempo, digamos, nos presente cuándo surge cada una. O revisen ustedes si lo pueden hacer, incluyendo algunos elementos que son claves, pero que no son tan extensos. Esa es la otra posibilidad. Me parece muy buena tu pregunta. Listo, Janet. Profe, muy amable. Janet, te escuchamos. Bueno, Janet tiene levantada la mano, pero no sé si tenga problemas, dificultades con el audio, Janet. Listo. Luis Fernando García. Cuéntame, Luis Fernando. Profe, bueno, para no quedarme ahí con la inquietud, en cuanto a lo de las publicaciones emblemáticas, estamos haciendo mención directa al autor, ¿cierto? Al Las fuentes autor. significativos. Perfecto. Al autor. Ah, Al vale, autor. Sí, señor. Estamos hablando básicamente de que estamos arriba, fíjate tú que decíamos autores y etapas en las que aplique y finalmente publicaciones emblemáticas. Entonces es posible que Skinner haya hecho un texto que marca de una manera importante el tema del conductismo, ¿cierto? Pablo, bueno, ahorita miramos a los otros teóricos, ustedes los investigan. Y fíjate, Luis Fernando, que vamos a hablar justamente de cuáles esas publicaciones emblemáticas que o sí tengo que leer. Por ejemplo, voy a mirar un poquito en la próxima actividad a Pablo Freire. Listo. Pablo Freire, Pedagogía de la Liberación, ¿sí? Pero junto con Pablo Freire, fíjense ustedes que surge no solamente el tema de la pedagogía de la liberación, sino que acá en Colombia, si ustedes lo quieren situar así, eh, digamos como un contexto general, en Colombia está Fals Borda con la sociología de la liberación, ¿cierto? Donde nos regala ese método maravilloso de la investigación-acción participativa, pero en Argentina está Enrique Dussel, que nos es filósofo, que nos habla, por ejemplo, de la filosofía de la liberación. O sea, fijémonos que también dentro de todo el contexto latinoamericano, nosotros podemos encontrar muchos textos que no necesariamente están relacionados con lo pedagógico, pero que apuntan a fortalecer ese fenómeno educativo como tal. Es un ejemplo que no quiero que lo cojan, ni más faltaba, sino que ustedes reflexionen un poco sobre este tema de los antecedentes, ¿sí? Que así como surge algo en lo educativo, igualmente o de manera posterior o paralela o antes, están surgiendo justamente algunos temas que fortalecen todo el aspecto de antecedentes, ¿sí? Y cuando hablamos de publicaciones emblemáticas, efectivamente hablamos es de esos autores que estamos ahí referenciando. César Augusto, tienes la mano levantada. Ay, no, qué pena, ¿No? no. Listo, No, listo. No te metí el afanes. dedo mal, qué pena. Tranquilo. Listo. Bien. Entonces, esto sería la actividad, digamos, 7. Una actividad, como les digo, muy bonita. Es una actividad que
que nos puede fortalecer mucho y nos va a servir posteriormente. Janet, te escucho. Janet. Janet creo que tiene una pregunta, si quieres por el chat, si tienes dificultad, o dime. Profe, ¿me escuchas? Ahora ¿Me escuchas? Sí, señora, ya. Profe. Te escucho. ¿Me está escuchando? Sí, señora, sí, te escucho. Te escucho. ¿Ya me escucha? Bueno, sí, profe, sí, señora. Entonces, mire, yo tengo una duda, pero es en cuanto a lo que preguntó el compañero ahora, cuando usted me iba a dar la mano, que no pude hablar. Lo que pasa es que yo he trabajado la línea de tiempo en Timeline, pero Timeline no da mucha posibilidad, no da mucho margen de trabajo. Entonces, la pregunta, entonces no me quedó claro si podemos hacer 3 líneas del tiempo y unificarlas en una o tiene que ser definitivamente una sola. Yo les decía, muchas gracias por la pregunta, seguramente no fui clara con la respuesta al compañero, efectivamente. Yo les decía que primero cuando hice la contextualización de esas herramientas, les decía que ahí habían unas herramientas, unas aplicaciones sugeridas, que si ustedes querían buscar otras que consideraran que son más amigables, que les dan más posibilidades, están en plena libertad para hacerlo. Que la línea de tiempo la vamos a manejar, como su palabra lo dice, situando esas 3 teorías en ese momento histórico de la primera parte del siglo XX. Que seguramente vamos a tener que hacer un esfuerzo en el que nos obligue, digamos, a resumir algunos elementos específicos. Tenemos el recurso de la introducción y tenemos el recurso de la conclusión para, digamos, concluir, perdónenme la repetición, qué es lo que queremos decir como equipo de esas 3 teorías que estamos analizando en la línea de tiempo y que nos permite, digamos, destacar algunos de sus aspectos que no pudimos hacer en la línea de tiempo. Esa es una. La otra es que, digamos, si yo les digo a ustedes, efectivamente podemos trabajar en líneas de tiempo paralelas, pues son líneas de tiempo muy específicas y detalladas, que no se va a lograr, digamos, visualizar el cruce que hay de cuando aparece una enfoque, una teoría pedagógica o una teoría de aprendizaje y cuándo surge la otra y cuáles son sus implicancias si es que las hay, ¿sí? Entonces, si yo hago 3 líneas de tiempo, para mí sería excelente realmente, pero el ejercicio un poco está centrado en que en una línea de tiempo tratemos de fortalecer esos 3 elementos. Ahora, insisto, es mucha la información, por eso fíjense que aquí está delimitado. Voy a devolverme un poquito a la actividad en esos elementos específicos que ustedes van a proponer ahí, que son básicamente antecedentes. Entonces pueden hacer, creería yo, algo, digamos, cuando hayan abordado toda la lectura de esas 3 teorías, y hayan encontrado hitos específicos que marquen a las 3, por ejemplo, en lo social, por ejemplo, en lo político, en lo económico o en lo cultural, en fin, lo que esté sucediendo en el momento, y consideren que eso es repetitivo en los 3 momentos históricos, lo pueden desarrollar de una manera específica. ¿Qué pasaba en los antecedentes, en lo cultural o en lo económico, o en fin, en cada una de esas teorías? Autores y etapas en las que aplique. Entonces, aquí hay diferencias, ¿cierto? Porque yo puedo colocar una imagen de algún autor de estos teóricos que nos lanzaron estas teorías, y en algunas teorías encuentro que hay etapas y en otras no. ¿Cuáles son esos aprendizajes pedagógicos? También los puedo situar y ahí empiezo, digamos, a configurar como una caja de herramientas
que me sirve posteriormente, y esas publicaciones emblemáticas. Así las cosas, sería muy detallado, ¿sí? Muy detallado esa línea de tiempo. Yo recomiendo que busquen una muy buena aplicación, que como tú dices, algunas no dan ese espectro amplio que queremos, sino que de alguna manera como que son bastante limitadas. Entonces busquen una que consideren ustedes como equipo, y esa es parte de los acuerdos que ustedes hagan como equipo para el desarrollo de estas cuatro aspectos que tocan cada una de estas teorías. Yo vuelvo a retomar, me encantaría que se pudiera hacer de cada una, pero entonces ahí no habría como una línea de tiempo comparativa, que es lo que queremos hacer acá, que reconozcan y sitúen específicamente esos momentos en los cuales surge y cuáles son las aportaciones de cada una de las teorías. Bien, ahora entonces vamos con la siguiente actividad, que es la actividad 8, que es la infografía. La infografía. Listo, no hay nadie más levantando la mano, entonces ya voy a empezar a revisar esto. Bien, fíjense ustedes que trabajamos acá algunos de los capítulos que ya hemos revisado en la actividad 7 y en las anteriores actividades, y añadimos el capítulo 5 y 6, ¿sí? De Shung, que es el texto guía. Igual que en la anterior, tenemos bibliografía complementaria, que para este caso es mucho más amplia que en la anterior. Tenemos 7, 8 textos: Ayala, Calzadilla, Godber, Ocampo, Pérez, Bielma y ya. Educheri. Bien, aquí por ejemplo hay uno muy interesante que les puede servir para el trabajo que van a desarrollar con procesamiento de la información, que es de Goldberg, que se llama El aprendizaje visto desde la perspectiva ecléctica de Robert Gagné y el uso de las nuevas tecnologías en educación superior. Entonces, fíjense que la actividad, ¿por qué hago mención de ese texto? Porque en la actividad 8, seguramente si empezamos a revisar de una manera clara, me imagino que ustedes hacen como una especie de, como uno hace en el colegio, ¿cierto? No sé, usted lea esto y saque una ficha RAE de esto y mire qué aporte, en fin. Esas divisiones que uno hace en los equipos de trabajo, pues por el tiempo, ojalá todos pudiéramos leer todo. Pero esta parte, este texto, por ejemplo, nos puede fortalecer al procesamiento de la información que está en la actividad 7 y que no tenemos, digamos, un texto referencial específico a eso, además de lo que nos puede dar Shung. Entonces acá tenemos unos elementos que nos pueden servir tanto para esta actividad como para la anterior, ¿de acuerdo? Por eso hago la referencia. Así con los otros también ustedes pueden encontrar muchos, digamos, elementos que les fortalecerán. Bien, aquí decimos que consideren este texto que se llama las infografías como fuente de información visual. ¿Para qué? Para que básicamente los que quieran revisarlo, por supuesto, válido, que lo revisen, los que no, válido igualmente, pero pues es un texto que está ahí colocado para que miren el tema de la infografía como tal. ¿Listo? Entonces vamos a revisar de cada una de las teorías que más adelante les voy a mostrar estos 3 elementos, los postulados de esas teorías, cuáles son esos autores destacados y los aportes a la educación. Si ustedes ven, hay mucha similitud con los elementos también de la actividad 7. Lo que pasa es que aquí nos enfocamos más en las teorías contemporáneas y esta actividad nos da la apertura a la unidad 4, que fundamentalmente son las teorías contemporáneas. Sin embargo,
En este infográfico que les voy a presentar van a ver ustedes que tenemos algunas de las que hemos visto en la actividad anterior, por ejemplo, el conductismo, ¿cierto? Entonces aquí de una vez tenemos a estos autores que son los autores emblemáticos, repitiendo el tema de lo emblemático, de esta teoría en particular, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el conductismo y el cognoscitivismo que ya lo hemos venido trabajando. Fíjense que acá encontramos a un personaje tan importante de una talla, digamos, grandísima como Piaget. Piaget nos dice en este momento que su etapa de evolución está ligado al cognoscitivismo, ¿sí? En esa altura de su desarrollo, de su teoría pedagógica, ¿no? Está acá, en el cognoscitivismo, pero acá, fíjense que también lo encontramos a Piaget, ¿sí? Igualmente encontramos a Vygotsky, encontramos a Ausubel y encontramos a Novak, pero si damos un salto de la 3 a la 6, encontramos que en el enfoque histórico-cultural está también Vygotsky, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiero como significar con esos desarrollos de estos pedagógicos? Que somos seres perfectibles, que somos seres sintientes, que somos los hombres y las mujeres que trabajamos en cualquier dimensión del conocimiento, estamos, por supuesto, en un proceso de desarrollo, de evolución, que lo que hacemos es situarnos en un momento, en un aquí y en una hora, donde aportamos a una relación directa con un fenómeno en particular que estemos analizando, pero que esa investigación que se hace nos ubica también en otra teoría, ¿sí? Igual ahí podemos ver el caso de Piaget, el caso de Vygotsky, en fin. Bien, aquí entonces ya les mencioné el constructivismo, pedagogía liberadora, por supuesto Freire. Este año estamos de fiesta porque recordemos que Freire cumple 100 años de nacimiento, ¿cierto? Entonces, todo lo que se va a ver de Freire este año va a ser muy fuerte. Todo lo que vamos a conocer de este maravilloso pedagogo brasilero que nos dejó tantas cosas, pues ahí va a estar. El humanismo con Rogers, y aquí entonces está Vygotsky con su enfoque histórico-cultural, ¿sí? En contraposición con el conductismo, que aquí pues algunos elementos interesantes de revisar, ¿cierto? ¿Cuáles serían esos elementos que podemos rescatar, si es que hay alguno que podemos rescatar desde el enfoque histórico-cultural, cuando revisemos con una mirada crítica, digamos, el conductismo, ¿cierto? Entonces ahí podemos tener en cuenta eso. Este infográfico entonces les puede servir a ustedes de base para la actividad 7 igualmente, ¿sí? Cuando ustedes revisen estas dos teorías, el conductismo y el cognoscitivismo, ahí tienen algunos elementos ya de arranque. Bien. ¿Cuáles son, digamos, aquí, cuáles son las herramientas o las aplicaciones que sugerimos? Estas 4 que tienen acá, y el formato de entrega? Entonces es un archivo en Word que incluye portada, introducción, la imagen de la infografía y el link. Igual que el anterior, por favor colocan el link para poderlo revisar, visualizar mejor. Conclusiones y lista de referencias. Aquí igualmente la metodología es colaborativa. Esta actividad cierra el domingo 18 de abril a las 23:49 y vamos a mirar ahorita la rúbrica de evaluación para que la tengamos en cuenta. Entonces, vamos a mirar acá cuál es esta rúbrica. Aquí los criterios entonces serían estos: introducción, infografía, conclusiones, ortografía, gramática y redacción, igual que el anterior, y normas APA, ¿cierto? Entonces vamos a mirar la introducción. Dice: la presentación del contenido y la finalidad de la infografía es clara y precisa. La infografía se desarrolla con precisión. Esto estamos hablando ahora sí de la infografía, disculpen.
La infografía, el otro criterio, la infografía se desarrolla con precisión, se presentan los 6 modelos educativos, identificando los postulados, los autores destacados y los aportes a la educación, ¿sí? Que no se les olvide ninguno de esos elementos, sería importante. Conclusiones, se plantean conclusiones interpretativas a partir del reconocimiento de los 6 modelos educativos y lo que ya conocemos de ortografía y gramática y normas APA. Las normas APA entonces estarían señaladas básicamente en la introducción, la conclusión, las referencias. No vamos a hacer, digamos, referencias en la infografía. Cuando tengamos una cita, en ese momento revisamos cómo la vamos a desarrollar, digamos, si vamos a colocar una nota al pie o si no es necesario hacer la cita. En fin, ustedes revisan bien ese aspecto en particular, ¿sí? Estas serían entonces las dos actividades que dan la completitud de la unidad 3. Son actividades que, fíjense ustedes, les van a reforzar, ese es un término conductista, a reforzar mucho el desarrollo posterior de lo que ustedes hagan en la actividad 9, que sería la actividad 9, forma parte de la unidad 4, y esa actividad es el proyecto transformador, ¿cierto? El proyecto transformador es una actividad que es la actividad culmen de este ejercicio pedagógico que hemos desarrollado en el semestre. Es como la actividad estrella donde hay mucho debate, mucha deliberación por parte de los equipos de trabajo y donde efectivamente necesitamos que todos ustedes estén vinculados a un equipo de trabajo en particular. ¿Y por qué les digo que esta es una actividad, la actividad 8, el infográfico que van a realizar sobre modelos pedagógicos de teorías tradicionales y contemporáneas, y la actividad 7, que es esa línea de tiempo, porque les va a marcar unos puntales de desarrollo posterior, donde además de que conocen de manera muy general, global, me refiero a por general, que es como unas coordenadas que me permiten a mí ubicar qué estaba surgiendo, por qué apareció, qué legado me dio, ¿cierto? En esa secuencialidad también me permite discriminar cuando hagamos ese proyecto transformador, cuáles son esos elementos importantes a vincular en ese ejercicio de experiencia significativa, ¿sí? De experiencia pedagógica significativa, que es el que van a desarrollar entonces ustedes más adelante, ¿cierto? En la próxima unidad, que esa unidad es por allá a finales de abril, ¿sí? Y nos lleva hasta mayo más o menos. Tendremos nuestra sesión de contextualización de esa unidad, no hay ninguna dificultad para que la tengamos presente, y en ese orden de ideas, pues fortalecer y absorber las dudas que sean necesarias. Igual, cuando ustedes en este momento, por ejemplo, no tienen dudas, pero cuando empiezan a desarrollar esas actividades surgen todas las dudas del mundo, ¿cierto? Entonces, la profe no dijo esto, o qué pasó con lo otro. Recuerden que está el foro de dudas e inquietudes, está la mensajería, yo estoy muy pendiente, les respondo con rapidez para que ustedes pues tengan digamos, esa duda ya resuelta. Si no la logro resolver, le pregunto a Tatiana, que es mi líder, y ella entonces me orienta sobre cómo seguir el curso de acción para que ustedes tengan ese desarrollo como debe ser, ¿cierto? Como debe ser. Esa es, digamos, en términos generales, las dos actividades. Son dos actividades muy creativas. Utilicen mucho color si quieren. Recomiendo pues la forma, digamos, de presentación. Ustedes pueden realizarla como les parezca, que puede dar cuenta de todo ese ejercicio que ustedes han venido desarrollando
Entonces, no hay límite en, fíjense ustedes que aquí no hay límite en número de cuartillas ni nada, ni nada. O sea, simplemente estamos hablando de un trabajo de creatividad, de innovación por parte de ustedes, pero igualmente de un trabajo donde haya un rigor académico, una presentación acorde a ser maestrante, ¿cierto? De esta formación. Es eso, entonces los escucho para, para saber qué inquietudes hay, si les pareció que la contextualización estuvo adecuada. Si faltó algo, por favor, indíquenme, con mucho gusto. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y hola, equipo. Profe, una pregunta. ¿Qué porcentaje tiene la prueba de conocimientos final sobre el trabajo del curso? Espérame, esa pregunta yo te digo acá, porque no lo sé, creo que es el 10%. Tiene el 10%, sí, profe. Creo, ¿cierto? ¿Cierto que es En como... el cronograma de actividades aparece con un 10, sí. Ah, perfecto. Sí, quería confirmar, pero sí. Y recuerden que esa tiene dos, aquí está, sí señor, el 10. Sí lo ves aquí, ¿no? Aquí te estoy marcando el 10. Sí, profe, muchas gracias. Con gusto. Esa tiene dos oportunidades de realización, ¿no? Esa fue uno de los aspectos que modificamos en diciembre, y antes tenía solamente una oportunidad y ahora dimos dos oportunidades. Pero bueno, esto es unidad 4 y eso yo se los explico en nuestra sesión. Qué bueno, les voy a contar de una vez, discúlpenme un segundo, esto se me agrandó mucho. Les voy a contar de una vez cuándo tenemos esa reunión para que la tengan en cuenta. Acuérdense que en el cronograma, que está en esta parte, en el calendario, se llama acá, en el calendario ustedes encuentran toda la información del curso. Estoy con 471, pero igual si me paso a 472 es igual y el 473 es igual. Los otros dos cursos que tengo yo, fíjense que ya no, esos cambian en sus fechas. Entonces, aquí tenemos nuestra sesión sincrónica de contextualización de la unidad 3, el 24 de marzo. Y vamos a mirar que el 20 de abril tenemos la sesión sincrónica de contextualización de la unidad 4. ¿Sí? Igualmente en junio, en mayo, tenemos el examen de conocimientos, arranca acá, el 9 de mayo. Acá tenemos la sesión sincrónica de cierre del curso, que es el martes 25, y aquí es la terminación de tutorías, el 29, el sábado 29 de mayo, ¿sí? Hasta ahí, digamos, yo trabajo todo el tiempo, digamos que ustedes tengan una duda, alguna inquietud frente a una nota, alguna cosa así, ahí la estoy trabajando. Porque yo debo subir a Génesis las notas y ustedes las pueden ver en el sistema Génesis el 9 de junio. Se me fue esto. Bueno, el 9 de junio, pero antes ustedes conocen toda la información. ¿Sí? Es eso básicamente lo que tendríamos acá. Entonces, no sé si sobre esta contextualización en particular que se realizó, tienen alguna inquietud, alguna pregunta adicional que formular. Todo claro. Profe, una pregunta. En la actividad de la infografía, ¿esta es por grupos, pero de cuántas personas o los grupos ya están determinados? Son los mismos grupos que venimos trabajando. Hay personas acá que no tengan un grupo. Todos los que, a ver, Luis Fernando, dale.
Mónica, qué pena, no, yo sí estoy en grupo, que se me quedó la mano levantada, pero es que te iba a preguntar una cosa antes. Sí. Nosotros tenemos la primera actividad que es la 7 para el 4 de abril, que es justo el domingo después de Semana Santa. Ajá. No hay forma de esa actividad alargarla para... Es que mira, lo que te digo es, entregamos el video el domingo, realmente tenemos esta semana para leer, pero se viene la Semana Santa que en casi todas partes paramos y la universidad también un minuto para. Entonces nos tocaría trabajar durante la Semana Santa para poder hacer la entrega ese domingo. Sí. ¿No podemos hacer esa entrega el martes o el miércoles de la siguiente semana? No. Lo que pasa es que, mira, yo entiendo toda esa premura, ¿sí? Pero Uniminuto no, o sea, así ustedes tengan, entre comillas, vacaciones, las semanas son 16 y no podemos aplazar. O sea, yo no tengo esa libertad. En mi rol de docente no está el decirles a ustedes entreguen lunes o martes, no puedo. ¿Por qué? Porque incluso a mí se me agruparían la evaluación de esa actividad con la que sigue. Sí, con la que sigue. Entonces hay mucha gente, muchos grupos de ustedes que ya me están enviando esta actividad en particular. Y yo digo, pero ¿a qué hora la están haciendo? Hay gente muy pilosa, no sé, o no sé cómo es la estructuración del trabajo que están haciendo, pero fíjate que ya me está llegando actividad 7. Ya me está llegando actividad 7. Entonces no podría, digamos, porque en mi rol no está, o sea, no me puedo dar esa gabela de decirle entréguenla el martes o el miércoles, ¿sí? Yo entiendo el tema de la Semana Santa, en fin, pero no puedo cambiar el cronograma que ha establecido la dirección del programa. Esta planeación no la podría cambiar. Entonces, la fecha de entrega efectivamente es ese 4 de abril, ¿sí? Porque no podría, como te digo, hacerlo de otra manera. Aquí me falta colocar eso justamente, que la entrega es el 4. Bien. Eso sería entonces, digamos, la respuesta, sí, pues tocaría, porque no hay de otra manera. Bueno, entonces yo quiero desearles, si no hay otra pregunta por parte de ustedes, si hay otra sugerencia, algún tema en específico que tengan que comentarme sobre la metodología que estamos desarrollando, algo que ustedes consideren se pueda mejorar, por supuesto, eso se hace, ni más faltaba. Quiero desearles una excelente semana, la próxima semana que ojalá estén con sus seres queridos, en mucha paz, en mucha tranquilidad y que sea muy productivo esos tiempos que le dediquen a estos trabajos colaborativos, que por fortuna son colaborativos, fíjense, tanto para ustedes como para nosotros es muy interesante el tema del trabajo colaborativo, ¿cierto? Entonces ahí empezar a revisar esos elementos para que puedan desarrollarlo de la mejor manera. Les agradezco mucho esa participación. Jackie, que no sé cómo es que te llamas tú, pero lindo es el nombre. Muchas gracias, profe. Un abrazo a todos, saludos a todo el mundo, a las familias. Muchas gracias. A sus... Gracias. Eso. Profe, muy amable igualmente para usted, una Semana Santa muy bendecida. Muchas gracias. Muchas gracias. Ojalá si Dios quiera. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias, Gracias. Igualmente Muchas para todos. gracias,